Gracias por seguirnos acompañando en el análisis de Viva la Noticia. Tema importante para analizar hoy, los protocolos de prevención en el transporte público. ¿Qué ha pasado a partir de esta reapertura del país hace varios meses atrás en relación al sistema de transporte, cuando vemos una gran cantidad de personas movilizándose a diario en este, por supuesto, medio que es muy importante para el área laboral del país? Ese es el tema que hoy nos convoca, el reportaje para entrar de lleno en esto. Los buses de transporte público mantienen medidas de bioseguridad desde la fecha que se restableció el transporte público en el país. Las unidades de transporte deben seguir los diversos protocolos de seguridad para evitar que se conviertan en foco de contagios de COVID-19. Según monitoreos que se han realizado por parte de entidades que velan por el cumplimiento de estas medidas, señalan que algunos cumplen con las normativas, mientras otros hacen caso omiso de ellas, poniendo en riesgo la salud de la población. Cabe señalar que en las unidades de transporte público se han instalado termómetros digitales, así como marcajes en asientos y piso. A ello se suma que también se instalaron expendedores de alcohol en gel digitales. Sin embargo, muchos de ellos no son respetados. ¿Cuál es el riesgo de incumplimiento de estos protocolos? Este es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Y por supuesto que saludamos a Jorge Laguardia, como cada mañana. Hola Jorge, buen día. Contanos un poco, por favor, sobre este tema tan importante y algunos datos que es bueno conocer. Gracias, Ricardo. Bueno, seguimos dando información respecto a este tema. Es importante también adentrarnos y ver datos relacionados con lo que recientemente ha ocurrido con el transporte público y la pandemia. Y es que tras la llegada de la pandemia de COVID-19 a nuestro país, los pilotos de buses poco cumplen con la normativa del 50% de aforo, la toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial y el uso de la mascarilla. Además, se reporta que el Ministerio de Salud permitió que en julio del 2020 los buses extraurbanos de rutas cortas y largas, así como el Transmetro y Transurbano, empezaran nuevamente a funcionar, condicionando medidas sanitarias, pero como indicamos, muchas de ellas no se cumplen. Los usuarios han señalado que hay aumento en la tarifa de transporte, sobre todo en las noches, cuando no hay supervisores, y los pilotos aducen que el aumento es por los gastos en compra de gel, lo que muchos usuarios no encuentran la razón porque dicen que esto no se le está dando seguimiento. Sin embargo, Ricardo, siempre hay especialistas. Regreso contigo para profundizar más en el tema del transporte. Así es, Jorge. Saludamos esta mañana a Celia María Morales. Ella pertenece a la Asociación de Prevención y Atención de la Seguridad Integral en el Tránsito, APACIT. Este es el tema que hoy nos convoca. Gracias por acompañarnos. Buen día. Mantener los protocolos de bioseguridad en el transporte público realmente no es un tema menor, sobre todo en esta época. ¿Qué nos dice al respecto? Buen día y gracias por acompañarnos. Bueno, mantener los protocolos de bioseguridad es sumamente importante. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. La principal es el valor y el respeto a la vida, tanto a nuestra vida como a la vida de los demás. El COVID ha venido a revolucionar muchas cosas y en el transporte pues tenemos que estar conscientes que a pesar de que es un lugar que nosotros podríamos definir como seguro, es un lugar donde hay muchísimos contagios. En el transporte colectivo es sumamente preocupante por la cantidad de pasajeros que tenemos y el no saber si ellos están llevando los protocolos de bioseguridad adecuados o no. Por eso es que principalmente es importante que cada persona sea responsable de sus actos, es decir, utilizar correctamente la mascarilla, el lavado constante de manos, pero sobre todo el valorar nuestra vida y valorar la vida de los demás. ¿Se cumplen justamente estos protocolos para evitar estos contagios? Usted menciona la importancia que tiene seguir reglas, justamente respetar el aforo en los transportes públicos. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, al principio de la pandemia, creo que los protocolos se cumplían adecuadamente. Veíamos que había muchos puestos de control en donde realmente se supervisaba que solo ingresaran la cantidad de personas indispensables dentro de un bus. Sin embargo, últimamente hemos visto, y no es secreto para nadie, que hay buses de transporte, por ejemplo, extraurbano, que van repletos de personas. Entonces, actualmente creo que todos hemos bajado la guardia. Últimamente tuvimos la experiencia de una persona pues muy allegada a nosotros que nos decía, me subía a un bus y en el bus quería aplicarme gel antibacterial
y tenían el bote, pero estaba vacío. Iba con 3 personas al lado y no pude hacer nada porque tenía que llegar a mi destino. Las personas van con la mascarilla, llevan mascarilla, pero la llevan aquí abajo, entonces realmente eso no sirve de mucho. Creo que aquí hace falta bastante el tema de la certeza de castigo, el que realmente si estamos infringiendo una norma, realmente seamos sancionados por esto, y creo que eso no está sucediendo ahora. Indudablemente la responsabilidad es compartida, obviamente estamos hablando de los empresarios, de los dueños, también de los choferes que obviamente también tienen que hacer respetar estos protocolos, pero ¿qué pasa con los pasajeros al hacer uso del transporte público? Bueno, realmente la responsabilidad es individual, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar conscientes que no solo nos vamos a afectar a nosotros, vamos a afectar a muchísimas personas más. Lamentablemente, cada vez vemos que vivimos en una sociedad en donde el valor de la vida está bastante desgastado. El querer realmente llegar sanos y salvos a nuestros destinos ya no es una prioridad muchas veces. Vemos que hay muy poca conciencia sobre los protocolos de bioseguridad, los cuales pues deberían ser fundamentales tanto para mi protección como para la protección de los demás. Vemos muchas veces que, por ejemplo, las personas que nosotros diríamos son autoridad dentro de, por ejemplo, un bus extraurbano, que sería el conductor y el ayudante, ninguno de los dos cumple con los protocolos de bioseguridad. Entonces, al momento que ellos no cumplan esos protocolos, va a ser sumamente complicado que los pasajeros lo cumplan de la misma forma. Entonces, creo que hay una deficiencia muy grande en la sociedad guatemalteca de responsabilidad, más allá que de los protocolos y todo, de la vida, del valor de la vida en general. Es indudable lo que usted dice, el proteger la vida es fundamental, sobre todo en esta época. Medidas que podemos implementar de manera personal en el transporte particular. Reiteramos, todos los días utilizamos distintos medios para poder llegar sobre todo al trabajo, que es el punto más importante y el motivo central del uso del transporte público. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, nosotros debemos implementar todas las medidas de bioseguridad y de seguridad en general, ¿verdad? Nosotros, así como nos ponemos el cinturón de seguridad, también debemos ponernos la mascarilla. Es indispensable, por ejemplo, si vamos con algún acompañante, el evitar usar el aire acondicionado dentro de un vehículo particular, porque sabemos que la rotación de ese aire va a ser un proceso delicado de manejar. Debemos, dentro de lo posible, tratar de desinfectar al ingresar a un vehículo particular, y al salir mantener gel antibacterial dentro del vehículo, mascarillas nuevas, que también es importante. Si usamos mascarillas desechables, tener un lugar especial, puede ser una bolsa o un bote en donde nosotros podamos desechar ahí nuestras mascarillas y tener mascarillas nuevas. Pero esto debería de ser algo fundamental, así como utilizar el cinturón, como no usar el celular, así deberíamos de cumplir con los protocolos de bioseguridad. Por último, recomendaciones que podemos dar en esta época que se está administrando la vacuna contra el COVID-19. Sabemos de muchos lugares, obviamente, donde hay mucha concentración de personas esperando que les llegue el turno y el momento para ser vacunados. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, la vacuna es fundamental para la población guatemalteca. Creo que es una oportunidad que se nos está dando y es importante para que todos pongamos también nuestro granito de arena, para que todos tal vez en algún momento sintamos que podemos volver a lo que era hace un par de años atrás. Así que yo realmente los invito a que nos apliquemos la vacuna si tenemos la posibilidad de hacerlo, porque el respeto a la vida de uno y a la vida de los demás es fundamental. Entonces, al cuidarnos nosotros, también cuidamos a los demás.
Muchísimas gracias a Celia María Morales, ella es de la Asociación de Prevención y Atención de la Seguridad Integral en el Tránsito, APACIT, hablando justamente de los controles durante esta época de pandemia en el transporte público y también en el transporte que utilizamos de manera particular todos los días.